La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde en su vida, en sus familias, que Dios esté bendiciéndoles en todo momento. Y les decía hace un momento que estemos orando por nuestros hermanos, por todos los hermanos de la iglesia, porque a veces no sabemos qué circunstancias viven o están pasando, si viene alguna enfermedad o algún problema. Y estemos orando unos por otros, hermanos. Todos necesitamos en algún momento que oren por nosotros. Oremos por nuestros hermanos. Y voy a leer nuevamente la palabra de Dios ahí en el pasaje que ya leímos de Hechos 16. Leeré solamente el versículo número 31 que dice de la siguiente manera. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos en tu nombre este día en tu casa para alabarte, para glorificarte. Te damos gracias porque nos das la vida, nos das la salud para estar en este lugar. Glorificamos y honramos tu nombre por todo ello. Y rogamos, Padre, en especial por nuestros hermanos que este día no pudieron asistir al templo. Te rogamos que tú les bendigas en sus hogares, que si están pasando por alguna enfermedad, que tú les sanes, que tú restablezcas su salud, que utilices los medios que hay, el medicamento, lo que sea necesario, Señor, para que restablezcas tú su salud. Si pasan por algún problema, alguna situación de incertidumbre, que tú, Señor, aclares su corazón, su mente, mostrándoles tu amor, tu misericordia, mostrándoles también cuál es el camino para salir adelante de cualquier problema o situación difícil que estén viviendo. Bendice a tu pueblo, Señor, guarda a tu pueblo y bendice cada familia, Señor. Te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el domingo pasado estuvimos estudiando la primera parte de este capítulo 16, y estuvimos viendo cómo el Señor hace un milagro en la vida de dos personas, de dos mujeres. Una de ellas, una joven llamada Lidia, que tenía una vida caracterizada por la adoración a Dios, que tenía una vida justa, agradable ante los ojos de Dios, que era una mujer excelente, pero que podíamos pensar si ya era una joven, una mujer que adoraba a Dios, que conocía al Señor, que tenía los antecedentes del Antiguo Testamento, siendo ella no judía. Sin embargo, había aceptado la religión judía, pero faltaba que Cristo Jesús viniera a su vida. Aún siendo una persona buena, siendo una persona honesta, faltaba la presencia de Cristo Jesús. Y la otra persona que vimos el domingo pasado en la palabra de Dios es una joven también que está poseída por un demonio que le permite tener algún tipo de adivinación, pero que está esclavizada no solamente al demonio que la usa, sino a unas personas, unos hombres que la utilizaban, que la rentaban para que adivinara a las personas que venían a ella, y ellos cobraban, dice la palabra de Dios, grandes ganancias. Y es entonces cuando esa joven, hundida en una situación pecaminosa, también necesita a Cristo.
también requiere de la misericordia, del amor y de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos, hermanos, que cualquiera que sea nuestra vida, cualquiera que haya sido nuestro pasado, cualquiera que haya sido nuestro presente, siempre necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Hayamos tenido una vida buena, intachable, o hayamos tenido una vida que nos avergüence. De todos modos necesitamos a Cristo. Y no solamente cuando le recibimos, sino en todo momento, en todas las circunstancias de nuestra vida necesitamos a Cristo. Y hoy, hermanos, en la segunda parte de este pasaje, podemos encontrar o podemos ver en la vida nuestra que siempre, en todo momento, no solamente con los cristianos, sino en las personas en general, pasamos por situaciones difíciles, por problemas, por adversidades, por situaciones difíciles. Pero, ¿cuál es en nosotros? ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos ante estas circunstancias? ¿Cuál es la forma en que enfrentamos o en que vemos las situaciones que vienen a nuestra vida? ¿Cuál es la actitud que tenemos ante esas circunstancias? Y hermanos, ante todo y ante todas las circunstancias, el amor de Dios siempre se manifestará en nuestra vida, en la adversidad o en los momentos de tranquilidad. Y les decía que cuál es nuestra actitud o cuál es nuestra forma de reaccionar ante estas circunstancias, porque en este pasaje vamos a ver cómo reaccionan los apóstoles Pablo y Silas ante una situación de adversidad en su vida. Y voy a poner a su consideración solamente dos pensamientos, hermanos, respecto a eso. El primero es cuál es la actitud que tenemos ante la adversidad. Y ahí la palabra de Dios nos está mostrando la oración y la adoración a Dios. Y hermanos, en la jovencita que habían el apóstol Pablo, utilizado por el Señor Jesucristo, utilizando a Pablo, libera a aquella joven de las garras de Satanás. Y le da una nueva vida y le da una nueva forma de vivir y de conducirse completamente diferente a lo que tenía. Ya no era aquella joven poseída por Satanás, en donde no tenía voluntad, en donde no hacía lo que ella debería hacer, sino que solamente era esclava de lo que el diablo le decía y de lo que sus amos o sus dueños, las personas que se habían adueñado de ella, le hacían o le decían que tenía que hacer. Cuando conoce al Señor, es liberada completamente de ellos y del diablo también. Y les decía, hermanos, que igual que Lidia, ella también debe haber sido una de las primeras que forman la iglesia de los filipenses. Y por supuesto los dueños de ella se enojan porque era su negocio, era su ganancia, era explotar a una joven. Y de ellos tenían, dice la Biblia, mucho dinero, muchas ganancias. Y como ahora ya no lo tenían, se enojan, por supuesto, y acusan ante las autoridades a Pablo y a Silas. Y dice en su acusación, falsa por supuesto, estos enseñan costumbres que no es lícito que recibamos ni que hagamos, nosotros somos romanos. Y imagínense, hablando de que lo que predica Pablo, el evangelio, la palabra de Dios, no es lícito de hacer, no es lícito de recibir. Lo ilícito era lo que ellos hacían con aquella joven. Lo ilícito era lo que tenían en su vida ellos y lo que provocaban. No solamente la vida de aquella joven, sino de todas las personas que engañaban diciendo que adivinaban y que les adivinaban el futuro. Todo es mentira. Y así se presentan a las autoridades acusándolos falsamente, con mentiras. No era lo que Pablo y Silas hacían. ¿Cómo nos fueron y dijeron? Ellos nos quitaron nuestra ganancia, nosotros teníamos de esclava a esta joven y ellos nos liberan. No dijeron eso, dijeron mentiras acerca de lo que hacía Pablo y Silas. Y hermanos, vemos la actitud de las autoridades. Bueno, no sé cómo sean nuestras autoridades en la actualidad. Hace mucho que no tengo que ver con las autoridades, ni para demandar a alguien, ni para ser demandado tampoco. Pero es las autoridades de allá, sí se supone que eran romanos.
y que una de las leyes que hasta la actualidad se enseña es la ley romana, porque se supone que era una ley adecuada. Sin embargo, dice la palabra de Dios que sin investigar si realmente estaban diciendo la verdad los que lo acusaban, sin tampoco preguntarles a los que eran acusados, oigan, ¿es cierto lo que dicen de ustedes? No preguntan ni hacen nada, ni investigan nada. Simplemente dice que les rasgan la ropa y ordenan que sean azotados mucho. Que sean azotados mucho. Iba a traer se me pasó un chicote que tengo para caballos, siquiera para que tuviéramos una idea física de cómo es. Pero estuve viendo ahí en internet cómo eran los látigos que utilizaban los romanos para castigar a las personas. Y tenían cuatro o 6 correas de cuero, y entre las correas tenían así enganchados bolas de hierro con picos. Y con eso azotaban, con eso golpeaban en la espalda de los presos, de aquellos que querían causarles daño, y era causar el mayor daño que fuera posible. Y dice la palabra de Dios que los azotaron mucho. Entre los romanos, entre los soldados romanos que azotaban, había una concesión, según ellos, que decían que los azotes que deberían darle a un preso eran 40. Y ellos decían, nosotros damos 40 menos 1. No sea que nos equivoquemos en la cuenta y les demos un azote de más. Entonces 39 nada más 39 azotes. Qué considerados, ¿verdad? Bueno, entonces así azotaron a Pablo y a Silas. La espalda pues sangrando, la espalda herida, la espalda lastimada, y luego van y los meten en el calabozo, en la cárcel, y los llevan hasta el fondo de los calabozos, hasta la parte más interna. Les ponen los pies en el cepo. Ahí vemos en la figura también, ahí están unos con los pies en el cepo, la espalda sangrando. No se podían recostar ni recargar porque la espalda estaba sangrando, además los pies sin poderlos mover, sin poder acomodarse, sin poder. Era también el cepo, no era solamente para que no huyeran, sino también para causar dolor. Ahí están Pablo y Silas en el cepo, con los pies en el cepo, sangrando en la oscuridad, en aquel frío calabozo húmedo, insalubre, con un dolor extremo, con un dolor grande en su vida, con un dolor extremo, por predicar a Cristo, por enseñar a Cristo, por liberar a personas que estaban poseídas de Satanás. Por eso hacen todo esto. Y preguntarnos a nosotros, hermanos, ¿qué tanto estamos preparados para sufrir por Cristo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, por predicar, por enseñar, por llevar la palabra de Dios a los que no le conocen? En ningún momento, nunca hemos sufrido una persecución nosotros, ni hemos estado en esas circunstancias que estuvo Pablo y Silas. Y lo vemos muy lejos, muy a la distancia, como si nunca pudiera llegar a nuestra vida, a nuestra ciudad, a nuestra patria, una persecución. ¿Qué tanto estamos dispuestos? ¿Qué tanto estamos preparados para sufrir por Cristo? ¿Qué tanta entrega de nuestra vida es para sufrir cualquier situación de adversidad o de persecución que pueda venir a nuestra vida por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Gracias a Dios, no tenemos una persecución de esa manera en nuestra patria. Y no sufrimos persecución, y nadie viene a cerrarnos el templo, ni a golpearnos, ni a quitarnos el templo, ni perdemos el trabajo por ser cristianos. Gracias a Dios por ello. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, que muchas personas en tiempos antiguos y en la actualidad sufren persecución por ser cristianos, por predicar el Evangelio. Y hace unos domingos se les comentaba de lo que sufren los cristianos en China.
de cómo son perseguidos, de cómo son encarcelados, de cómo no tienen la palabra de Dios, cómo solamente pequeñas porciones de la palabra de Dios y tienen que aprendérselas de memoria si quieren recordar o si tienen tener presente la palabra de Dios. No pueden tener Biblia, se las decomisan, se las quitan, los meten a la cárcel para reunirse en algún lugar oculto, para tener un culto. Tienen que viajar grandes distancias y estar en un lugar oculto, en lugares nada cómodos, y ahí alaban al Señor. En la actualidad, hoy en día, nosotros, gracias a Dios, no sufrimos nada de ello, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a sufrir o a renunciar o a dejar de nuestra vida por servir al Señor y por predicar? ¿Estamos preparados para ello? Hermanos, en ocasiones los problemas que vivimos o las situaciones adversas que vivimos son por situaciones propiamente nuestras. A veces son resultado de nuestro propio pecado. A veces son resultado de nuestras decisiones equivocadas, de nuestras decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Porque si tomáramos en cuenta a Dios en todo momento, el Señor siempre habría de mostrarnos cuál es el camino correcto, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos vivir. Y tenemos en su palabra, hermanos, las indicaciones necesarias para realizar nuestra vida. Pero cuando desobedecemos y el Señor, hermanos, no nos muestra en una sola ocasión lo que tiene que hacer, nos muestra una vez y luego nos muestra de otra manera y luego nos vuelve a mostrar y nos sigue mostrando. Pero a veces somos tan rebeldes o tan desobedientes que no atendemos a lo que Dios nos dice. Y luego cuando vienen las consecuencias de nuestra desobediencia, entonces estamos con situaciones de dolor y de desesperación. Hermanos, el hierro es uno de los metales más duros, más resistentes. En la actualidad el hierro se utiliza para las construcciones y muchos de los edificios grandes que se construyen hoy en día están con vigas grandes de hierro, de acero. Sostienen construcciones muy grandes. Los puentes que hay hoy en día donde atraviesan, aquí en Durango hay un puente grande, el Baluarte, está sostenido por grandes cuerdas de acero. Eso es lo que lo sostiene. Puentes más grandes todavía, como el puente en la ciudad de San Francisco, que es mucho más grande que el que tenemos aquí en México, está sostenido por gruesas lazos de hierro y estructuras metálicas de hierro. Nuestras casas están sostenidas por varillas y la mayoría de las construcciones utilizan varilla. Es lo que le sostiene, es lo que le da fuerza. Pero saben que para que el hierro pueda resistir y para que pueda estar bien, necesita estar recubierto para que el oxígeno no llegue al hierro, porque si llega el oxígeno empieza a degradarse. Y leía yo hace tiempo que el puente de la ciudad de San Francisco, todos los días, absolutamente todos los días, están dándole mantenimiento. Porque si se cae la capa que lo recubre, es una ciudad donde hay mucha humedad, y entonces la humedad contiene mucho oxígeno, el agua contiene el oxígeno y va degradando rápidamente el hierro. En poco tiempo se caería. Y hermano, estaba pensando yo cómo nuestra vida parecida así. A veces nos sentimos cristianos fuertes, a veces nos sentimos cristianos de fe, de oración, consagrados. Pero si se nos quita la misericordia de Dios, si nos salimos de la misericordia de Dios, si nos salimos de la protección de Dios, es como el hierro expuesto al oxígeno. Así entonces nuestra vida expuesta al pecado, viene el pecado y contamina nuestra vida y entonces empieza a degradar nuestra vida. Y como el hierro empezamos a corroer nuestra vida moral, espiritual y a veces hasta físicamente.
y nos corroemos y las consecuencias vienen. Y hermanos, ciertamente que Dios perdona, restaura nuestra vida, pero las consecuencias vienen a nuestra vida y estamos degradando nuestra vida moral y espiritualmente por el pecado. Ojalá que todas las cosas malas que vinieran a nuestra vida fueran por predicar el Evangelio. Ojalá que todos los problemas que tuviéramos en nuestra vida fueran por la fidelidad a nuestro Dios y no por el pecado y no por la desobediencia. Ojalá, hermanos, que nuestra vida siempre esté recubierta por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por el poder de nuestro Dios, para que el pecado ni la desobediencia golpeen nuestra vida. Pablo y Silas están en un sufrimiento fuerte por predicar el Evangelio, pero no se doblegan ante esta situación. Y lo que hacen, dice la Biblia, que están orando y están cantando, están adorando a Dios. Y hermanos, las condiciones de nuestra vida, sea por nuestro pecado o sea por el Evangelio, no están limitadas a las condiciones adversas la adoración a Dios. En las circunstancias que sea, por cualquier razón, siempre la adoración a Dios debe estar prevaleciendo, como ellos oraban y adoraban, cantaban a Dios. Y hermanos, no lo estaban haciendo porque les gustara el sufrimiento, no, ni porque fueran insensibles al sufrimiento, no. Adoraban porque conocían a Dios, sabían quién era el Señor, sabían a quién servían y sabían quién era Dios y tenían su fe puesta en Él. Y sabían que si estaban pasando por esa circunstancia, era por la voluntad de Dios, era porque Dios tenía un plan para sus vidas. El Señor Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Señor y tiene todo el poder y toda la autoridad. Y pensaba yo en ese momento, ¿qué pensarían Pablo y Silas? En adoración a Dios, y adoraban porque le conocían y porque sabían de qué era capaz Cristo. Y pensaba en ese momento preguntar a ustedes, hermanos, ¿recuerdan alguno de los atributos de Dios y qué significa? Piense alguien de ustedes en algún atributo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y qué significa ese atributo. Pensemos, por ejemplo, en que Dios es amor. Es uno de los atributos principales de nuestro Dios. Y se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Y se manifestó en la vida de Pablo y de Silas. El amor de Dios. Por sobre todas las cosas, hermanos, tenemos el amor de Dios. En las circunstancias que vivamos, tenemos el amor de nuestro Padre Celestial. Hermanos, sabían del amor de Dios. Y sabían que si el Señor estaba permitiendo aquello, era por alguna situación, por algún plan que Dios tenía. Pensemos en otro atributo solamente más de Dios. Es omnipotente, es todopoderoso. Entonces, cuando alababan a Dios, sabían que era un Dios todopoderoso en el que habían creído y en el que servían. Era Dios omnipotente, todopoderoso. Y que no eran las circunstancias, ni la acusación, ni el gobierno romano el que los tenía en esa circunstancia, sino que Dios estaba permitiendo, porque en todo su poder el Señor podía haberlo sacado en cualquier momento de aquel lugar y de aquel sufrimiento. Pero la actitud de ellos era orar y cantar. Hermanos, es un ejemplo para nosotros, es una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es nuestra reacción ante las circunstancias adversas? Empezamos a renegar de Dios, empezamos a decirle: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí, que no soy tu hijo? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué me permites que pase por esas circunstancias, por ese dolor o por esos problemas? ¿Por qué? Pablo y Silas en ningún momento reclamaron a Dios
ni en ningún momento se hundieron en su dolor, en su desesperación no. Alabaron a Dios, oraban y adoraban cantando a nuestro Dios. Es el ejemplo que tenemos para nosotros en cualquier situación que vivamos. Orar y cantar adorando a nuestro Dios. Pero un paso más adelante, hermanos, el siguiente pensamiento es la intervención de Dios, liberando y salvando. Cuando ellos estaban orando y cantando, dice la Biblia que los presos los oían. Seguramente el carcelero también. No me imagino cómo estaban las celdas en ese momento, pero estaban separadas seguramente por algunas gruesas paredes. No sabemos cuántos presos habría, cuántos más calabozos habría, pero ellos entonces no estaban orando en voz baja, ni estaban cantando en voz baja, sino cantaban fuerte, cantaban con gozo, cantaban con todos sus pulmones, de tal manera que los escuchaban. Todos los presos los oían lo que estaban cantando. Y el carcelero también. Quizás cantaban el Salmo 3, mas Jehová es escudo nuestro. Dice el Salmo número 3, o quizás el 145, te exaltaré mi Dios, mi Rey. O el 150, alabad al Señor por la grandeza, por la magnificencia de su nombre. No sabemos cuántos salmos cantaban, pero estaban cantando y lo hacían con gozo y lo hacían con adoración y en voz alta. Y el canto, hermanos, tenía un efecto misionero, un efecto evangelístico en la vida de aquellas personas que estaban escuchando. Por eso yo creo, hermanos, que todo canto que nosotros entonamos, que cantamos aquí en nuestro templo y en otro lugar, debe tener ese mismo sentido, un sentido misionero y sentido evangelístico, para que la gente que escuche sepa a quién estamos adorando y a quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? Creo yo, hermanos, que el canto en nuestra iglesia y en muchos lugares ha impactado la vida de las personas que lo escuchan, de los vecinos y de las personas que pasan por enfrente, escuchan. Y ha habido muchos testimonios de gente que ha conocido a Cristo por el canto. Han pasado frente a un templo y escuchan los himnos y entonces vienen al Señor por el efecto evangelístico que tienen nuestros cantos. Y hermanos, es entonces cuando Dios actúa. El templo, cuando oramos, hermanos, y cuando cantamos, sobre todo cuando estamos en el templo, cuando oramos en voz alta, debemos en todo momento no perder de vista que estamos alabando a nuestro Dios a través de la oración. No solamente es para que los hermanos escuchen, sino es para alabar a Dios, pero también para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En la oración también es de testimonio. Y cuando cantamos, hermanos, a veces cantamos algún himno que ya no sabemos de memoria y lo hacemos sin sentido, o lo hacemos pensando en otras cosas. Siempre que cantemos a nuestro Dios, hermanos, estemos al pendiente de la letra, de lo que le estamos diciendo al Señor, de lo que estamos comunicando a las demás personas, a los hermanos, a la gente de fuera. El canto, hermanos, es algo muy importante en nuestra vida. Es un testimonio de adoración a nuestro Dios. Por eso hagámoslo con gozo, con alegría, dando adoración a nuestro Dios y dando el mensaje a las personas que nos rodean, a nuestros hermanos y a la gente que los escucha. No sabemos qué tanta gente escucha. Y ahora con estos medios de comunicación, no sabemos también a qué tanta gente impactará el Evangelio a través de cada uno de nosotros. Hermanos, es entonces cuando Dios actúa y viene un terremoto, un fuerte temblor a la cárcel, y los cimientos y las cadenas se caen y las puertas se abren. Cuando Dios interviene, es entonces cuando esas cadenas que pueden estar atando nuestra vida
se van a caer, se caen. Cuando Dios interviene, es entonces cuando las cosas que nos atan, que nos amarran, que nos ponen en el cepo, Dios las quita. Es entonces cuando nos encontramos encerrados en alguna situación, es cuando Dios abre las puertas, por fuertes, por pesadas, por de hierro que sean. El Señor abre las puertas para darnos libertad. Y no es entonces por mi oración o por mi canto, es por la intervención de Dios, es por el amor de Dios, es por la misericordia de nuestro Dios, es por el poder de nuestro Dios, cuando somos liberados de las cadenas que nos atan. Es cierto que a veces tiene que el Señor poner un terremoto en nuestra vida, simbrarnos, para que podamos tener libertad, para que el Señor nos dé libertad. Mandar un terremoto como lo hizo en aquel momento, para que podamos ser libres y para que muchas otras personas puedan ser libres, ser liberadas de la cárcel, de la prisión, de las cadenas. Cuando sucede esto en la cárcel, las puertas se abren, las cadenas se caen, los presos pueden salir y entonces el carcelero piensa que han escapado y se va a matar. Pero Pablo le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Entonces él pide luz. Qué significativo. En la plena oscuridad de la cárcel llega la luz, no solamente la luz física que traía el carcelero o los guardias, sino a la luz del Evangelio que llega a la vida de las personas. En obscuridad es la luz del Evangelio quien les puede dar luz. Jesús se identifica como la luz del mundo, como el que trae luz a nuestra vida de tinieblas o de oscuridad. Es Cristo Jesús quien tiene la luz. Es significativo que en el medio de la oscuridad la luz resplandezca. Y hace una pregunta al carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Se me ha hecho esta pregunta totalmente incongruente para la reacción de un carcelero, que no pudo haber venido y dicho: ahí están todos, ¿por qué no se fueron? Regresen a sus celdas. ¿Por qué se salieron? Traigan nuevas cadenas. Vamos a ponerle otros cepos. El Espíritu Santo había impactado la vida de aquel hombre a través de la oración y a través de los cantos de los apóstoles, y había hecho ya el trabajo en la vida de aquel hombre, fuerte, rudo, tal vez un hombre acostumbrado a causar dolor a las demás personas. Ahora el amor del Señor Jesucristo lo había doblegado y no le importaba otra cosa y no pensaba en algo más que en qué hacer para tener la salvación de su alma. Ya no le importó su trabajo, ni los presos, ni nada. En ese momento su necesidad más importante era conocer a Cristo, recibir la salvación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ese versículo, hermanos, que ha dado fortaleza y esperanza a nuestra vida a lo largo de toda la historia del cristianismo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y qué gran promesa tenemos de parte de nuestro Dios en este pasaje. Y les he dicho en otras ocasiones que hay personas que dicen: no, es que esa promesa era para el carcelero solamente. Claro que no. Es una promesa para cada uno de nosotros y está en su palabra, y en nosotros, para nosotros tiene plena aplicación. La palabra de Dios es para nosotros y es para que nosotros creamos en Él y creamos en esa promesa y la hagamos nuestra en todo momento, como lo hizo el carcelero. En ese momento creyó en el Señor Jesucristo, recibió a Cristo en su corazón. Ven, hermanos, cómo nuestras oraciones y cómo nuestros cantos pueden ser utilizados por el Espíritu Santo
para ablandar el corazón más duro de cualquier persona. Por eso habremos de seguir orando y habremos de seguir cantando de aquí en este lugar y alabando a nuestro Dios, por supuesto. Porque el Señor es el que hace la obra, es el Espíritu Santo, no somos nosotros. ¿Qué hizo el carcelero entonces en ese momento de haber creído? Dice la Biblia que lo sacó de la cárcel, a Pablo y a Silas. Lo sacó, les curó las heridas. Tal vez tenían allí equipo para curar en la cárcel por algún guardia, algún preso, y les curó las heridas. Y luego los llevó a su casa. Y esto se me ha hecho siempre muy impactante, de llevarlos a su casa. Ya sabía el carcelero que no eran delincuentes, que no iban a hacer algún daño a su casa, a su familia, a sus hijos. Y por eso los saca de la cárcel contraviniendo todas las leyes romanas. Los saca de la cárcel y los lleva a su casa. Y me imagino, hermanos, la palabra de Dios no da detalles, que llega aquel hombre y le dice a su mujer dormida a la 1 de la mañana: levántate, levántate. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó? ¿Mataste a alguien? ¿Qué hiciste? No, levántate, levanta a los hijos. Quiero que oigas a unos hombres que traigo. ¿Traes unos hombres aquí a la casa? ¿Quiénes son? Unos presos. ¿Te volviste loco? ¿Cómo se te ocurre meter presos a la casa? ¿A la casa? ¿Traes reos a la casa? Están los niños. ¿Qué se te ocurre? ¿Estás loco? Levántate y vente, levanta a los hijos. Quiero que oigan ustedes también lo que ellos dicen. Y entonces se cumple ahí la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces su mujer y sus hijos, su familia, escuchan la palabra de Dios. Entonces los saca, los lleva a su casa, les cura las heridas. Y dice la palabra de Dios que se bautizan él y su familia. Toda una noche gloriosa para aquella familia, para el Evangelio. Una noche en donde hay gozo en el cielo por los que se arrepienten. Y luego comparte los alimentos con ellos. Se sientan a la mesa, comen, y dice la palabra ahí textualmente que se regocijan. Viene el gozo, viene la felicidad a la vida de aquel hombre y de aquella familia por haber creído a Dios. El gozo, la felicidad, el regocijo es por haber creído a Dios, por haber recibido al Señor Jesucristo. Dios derrama, hermanos, en la vida de aquella familia todo su amor, toda su misericordia. Los salva. Y les decía, una familia más que se integra a la iglesia de los filipenses. Ya fue Lidia, su familia, ya fue la joven que fue liberada, y ahora esta familia. Y no sabemos cuáles más, pero veamos la epístola a los filipenses. Es una iglesia grande, organizada. La gran bendición que viene a la familia del carcelero, pero también a la vida de los apóstoles, porque están en la cárcel, porque han estado sufriendo ahí con las heridas, con los pies en el cepo, todo ello, y ahora están curados, hasta cenaron ya, y el gozo que produce cuando alguien se arrepiente, cuando Dios utiliza la vida de alguno de nosotros para que alguien se arrepienta, el gozo a la vida de ellos. ¿Cómo se hace el trabajo del Señor? ¿Cómo se hace la misión que nos ha encargado el Señor? Predicando, como lo hicieron los apóstoles con Lidia, con una mujer buena. Predicando a una persona mala, como lo hizo con aquella joven que estaba endemoniada. Echando fuera el enemigo de ella, sacrificando, yendo a sufrir por el Evangelio,
orando y cantando o adorando a nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Adorar a Dios. Cuando Pablo y los que le acompañaban tenían en mente y tenían en plan ir al lugar de la Asia Menor, ese era el lugar a donde ellos pensaban ir. Pero Dios les modificó, les cambió y ahora los condujo hacia esta región de Macedonia y esta ciudad. Dios no les permitió ir a otro lugar porque Dios tenía un plan para aquella ciudad, para aquella familia, para aquellas personas. Me preguntaba yo, Dios, ¿cuántas cosas no nos habrá permitido? Y nos habrá dado otro lugar. Por eso el estar aquí, hermanos, en el templo este día, y Dios no nos permitió ir a otro lugar, por el hecho de congregarnos en este lugar, que es el mejor lugar que pudimos haber asistido, es porque Dios así nos lo indicó. El hecho de haber venido a formar parte de esta iglesia, congregarnos en esta iglesia y no pertenecer a otra, es también el plan de Dios en nuestras vidas. Es la dirección de Dios para nuestras vidas. La oración, hermanos, y la adoración a Dios, el canto, ha de sacar nuestra vida de los problemas, de las esclavitudes, de las preocupaciones, de la desesperación, de la depresión, de la autocompasión, de la carnalidad, del pecado y de sus consecuencias. La adoración, la oración a nuestro Dios, hermanos, ha de permitir la intervención de Dios en nuestros matrimonios, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Es la intervención de Dios en la vida nuestra. Es el poder y la misericordia de Dios cuando oramos y cuando cantamos adorando a Dios. Orar, hermanos, por los que escuchen nuestra oración, cantar por los que escuchen nuestra adoración a nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, son los que harán el trabajo, la labor en la vida de las personas. Y termino, hermanos, invitando que si alguien no ha recibido a Cristo, de alguna de las personas que nos ven a distancia, no ha creído en ese Cristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo todopoderoso, el Cristo que murió y dio su vida para rescatarnos, recíbalo, acéptelo, crea en Él. Es el único que da libertad a la vida nuestra. Y a todos nosotros, hermanos, que sigamos orando y adorando a nuestro Dios a través del canto, adorando a nuestro Dios en todo momento, en todo lugar. Y adoramos y oramos y cantamos a Dios porque le conocemos. Y cuando oremos, hermanos, adoremos a nuestro Dios y tengamos presente bien en qué Dios hemos creído, en el Dios todopoderoso, en el Dios de amor. Y cuando cantemos, hermanos, cantemos también de esa manera, cantando a nuestro Dios todopoderoso y cantando a nuestro Dios que es amor. Que el Señor les bendiga. Y quiero invitar a las personas que nos ven a distancia, identificar a esta iglesia. Es la Iglesia Bautista Betel. La dirección es Calixto Contreras 409, en la colonia Villa de Guadalupe. Quienes quieran venir a asistir a esta iglesia, a este lugar, las puertas de este templo están abiertas para todos ustedes. El Señor les está invitando, el Señor les está dando el lugar que Él quiere que asistan. Es este lugar. Que Dios les siga bendiciendo.